Los casos de misterio sin resolver suelen ser de los más indiciosos y los que más polémica levantan, pues llevan a los investigadores y los afectados a especular y dejar volar la imaginación, usualmente creando un sinfín de escenarios potenciales, cada uno más lúgubre que el anterior. Pero a veces esto resulta en intentos por evitar que ocurra de nuevo, como es el caso de Brandon Swanson. Hola a todos, mi nombre es Rubit Cantú. Antes de empezar con todos los detalles del caso, te voy a pedir que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Sin más nada que agregar, ahora sí acompáñame a ver todos los detalles. Brandon nace el 30 de enero de 1989 en Minnesota, teniendo también una hermana menor. El lugar donde nacieron no era un sitio gigante y concurrido como se puede pensar, sino que era un pueblo más rural, rodeado de más pueblos. Brandon se gradúa en 2007 y comienza a pensar en qué estudiar. Era un chico responsable que amaba la lectura y que mantuvo un trabajo por 4 años en la secundaria en un puesto local, lo cual le ayudaba a ahorrar. Comenzó a adquirir gusto por la ciencia y digamos que amaba conocer cosas nuevas. Junto a su comportamiento, sus padres podían estar orgullosos, pues era un chico bastante ejemplar con el que nunca tuvieron problemas. Se podría decir que era el típico chico del que no se podían quejar porque no había nada malo que decir de él. Le caía bien a todo el mundo y no tenía ningún enemigo. Brandon decidió estudiar una carrera especializada en aerogeneradores, que son esos ventiladores gigantes que ofrecen energía a raíz del viento. Duró un año estudiando esto en el Minnesota West Community and Technical College. Es una especie de tradición o costumbre en Estados Unidos estudiar algo en un estado diferente para ampliar sus oportunidades laborales. La idea de Brandon era esta: estudiar en una universidad diferente a la de su estado para el año siguiente. Él hace esto, termina de cursar el año de estudio y hacen una fiesta de fin de curso para celebrar esto. Una fiesta tranquila y no muy loca, simplemente tomaban unos tragos y listo. Y aquí es donde comienza a desarrollarse todo este caso. Brandon Swanson se va muy temprano de esta fiesta. Sobre las 10:30 y 11 de la noche se retira de la casa de su amigo para ir hacia otro condado y visitar a otro de sus amigos. Sobre esto existen dos teorías. La número 1 es que el otro chico formaba parte de otro grupo de amigos y como Brandon iba a irse a otro condado a estudiar, fue a despedirse de él. Y la número 2 explica que el que se iba era su amigo y Brandon quería despedirse de él. Como dije, él va a casa de este amigo, se queda un rato a celebrar también y se va hacia su casa. Sin embargo, en el trayecto tiene un pequeño accidente automovilístico. Su coche queda en una cuneta o en una zanja y Brandon no es capaz de sacarlo por sí mismo. Esto ocurre cerca de las 2 de la mañana. Llamar al seguro sería una opción bastante sencilla, pero en Estados Unidos pues es un país en el que recurrir al seguro sale muy costoso y solo se emplea en accidentes muy graves. Pero este accidente podría ser solucionado con otro coche tratando de sacarlo de la zanja. Así que Brandon decide llamar a sus amigos, pero estos no contestan el teléfono. Es por ello que como último recurso decide llamar a sus padres con el temor a ser regañado. En ese momento Brandon les cuenta que tuvo un accidente y que si pueden ir a ayudarlo a sacar el coche de donde estaba metido. Brandon les dice que se encuentra cerca de Light, una pequeña ciudad ubicada en el condado de Lyon. Con cierta tranquilidad, porque su hijo no estaba herido, Annette y Brian Swanson salieron inmediatamente en su camioneta a auxiliarlo. El plan de Brandon y sus padres consistía en que tanto el chico como sus papás estarían usando linternas eléctricas encendidas para localizarse en el camino. A pesar de algunos fallos en la señal durante los primeros 40 minutos de búsqueda, los padres se mantuvieron en comunicación casi interrumpida con su hijo. Poco después de las 2:30 de la madrugada, Brandon perdió la paciencia y les dijo que iba a dejar el carro y que caminaría hacia unas luces que podía ver y que creía que provenían de Light.
Sin embargo, poco después de haber tomado esa determinación, se interrumpió a sí mismo y gritó "oh mierda" en la llamada. Esas fueron las últimas palabras que su familia escuchó de él. Luego no volvió a decir nada. Sus padres colgaron y llamaron nuevamente a su hijo, pero ya nunca les contestó. Para esto, los papás de Brandon siguieron buscando a su hijo toda la madrugada, hasta eso de las 6:30 de la mañana, momento en el que contactaron con el departamento de policía de Lyme para que los auxiliaran. Pero para las autoridades desestimaron la petición porque dijeron que esto era usual entre los jóvenes de su edad, que salieran toda la noche hasta el último día de clases, así como también les dijeron que Brandon estaba en su derecho de perderse. Finalmente, más tarde, esa misma mañana, la policía de Lyme empezó a buscar a Brandon, pero no encontraron rastro ni dentro ni fuera del pueblito. Al revisar el registro telefónico, se dieron cuenta de que las llamadas del joven se localizaron cerca de Downton y su auto se encontraba a unos kilómetros de donde creen que provino la última parte de su comunicación, lo que vuelve particularmente sospechoso su caso, pues el lugar desde donde se hizo la llamada de auxilio y el lugar donde encontraron su auto eran distintos y estaban muy alejados del sitio donde creyó que estaba cuando habló con sus padres. No se descarta que un crimen se haya cometido, pero también se considera posible que Brandon haya estado confundido y que tuviese un accidente. Pero ahora vamos a hablar de las pruebas que llevaban a hipótesis inconclusas de la policía. En primer lugar, el auto del joven apareció en una zanja a unos 45 kilómetros de Lyme, lugar en cuyas cercanías lo estaban buscando. No parecía haber huellas que revelaran que el ocupante del vehículo había salido caminando de allí, pero la policía no le prestó atención a ello. En segundo lugar, un rastreo de las llamadas en la investigación posterior reveló que el joven no se había dirigido a Lyme, sino que se encontraba en una torre a 35 kilómetros de Minnesota. Nadie sabe cómo o por qué llegó a este lugar, si se quedó allí o siguió caminando, pero al menos ahora las autoridades podían concentrar la búsqueda en esa zona. Las cercanías de un río llevaron a la policía a proponer que el joven, distraído mientras caminaba en la noche hablando por celular, se había ahogado allí. Sin embargo, más de un mes de búsqueda fue insuficiente para encontrar su cuerpo, y el río era más bien pequeño. A su máxima profundidad no superaba los 4 metros. Esto quiere decir que era casi imposible que se hubiese ahogado allí, y era tan pequeño que en un mes de búsqueda pues hubiesen encontrado su cuerpo si así hubiera sido. Pero todo esto pues no llevó a nada. Las autoridades aún no tienen idea de lo que le pasó al joven. Su desorientación en una región que conocía bien, su incapacidad de seguir el camino a Lyme y la confusión con sus padres solo añaden misterios a la historia. Pareciera pues que Brandon habría sido víctima de algún tipo de confusión debido a factores que no conocemos. Estos factores podrían ir desde una desorientación espontánea hasta algún tipo de alucinaciones. Se hizo la búsqueda exhaustiva en el río Yellow, ya que su padre recordó que Brandon mencionó que pasaba cerca y escuchó agua, por lo que se desplegaron botes en la búsqueda de su cuerpo con la teoría de que se había ahogado. Los perros también detectaron su olor al otro lado del río, a lo largo de un camino de grava que conducía a una granja abandonada, aunque lo perdieron rápidamente. Además, su cuerpo, ropa o posesiones no se encontraron en el río. Además, Brandon tuvo que colgar manualmente la llamada y el teléfono de Brandon aún podía recibir llamadas, lo que significa que estaba en condiciones de funcionamiento y lo más probable es que no estuviera sumergido bajo el agua. Como no parecía haberse ahogado, ¿qué ocurrió entonces? Darren Edelser, un bombero voluntario que se involucró en la investigación, tiene una explicación plausible. Descubrió detalles que los medios nunca informaron después de revisar el informe de actividades sospechosas. En primer lugar, Brandon era legalmente ciego de uno de sus ojos y requería el uso de anteojos. Sin embargo, le dejaron las gafas en el coche. Ahora bien, ¿no llevarías tus gafas si estuvieras ciego de un ojo caminando en una noche muerta a través de un territorio desconocido? No tiene sentido lógico a menos que estuviera borracho por la fiesta. Aún más extraño, tanto sus amigos que lo vieron por última vez en la fiesta como sus padres informaron que parecía normal y no intoxicado. Otro dato incluido en el informe fue que justo antes de que terminara la llamada,
Brandon informó a su padre que estaba cruzando campos y cercas y exclamó: "No, otra valla", antes de decir el "oh mierda". En este corto periodo de tiempo, su papá lo escuchó trepar la cerca y luego lo que sonó como si se resbalara sobre las rocas. Pero las autoridades siguieron todas estas líneas y estas pistas junto a los sabuesos, pero no llegó a nada. Ahora, hablemos de la posibilidad de un secuestro. No creo que podamos simplemente descartar el secuestro, aunque parece muy poco probable en este caso, si bien la idea de un secuestro explicaría por qué nunca se encontró el cuerpo. Es posible que lo hayan llevado a algún estado vecino. Las búsquedas de Brandon duraron 10 años. Si hubiera estado en esa zona, me gustaría imaginar que ya lo habrían localizado, pero no se encontró nada, ni el celular, ni la ropa, ni un cuerpo. Y por supuesto también tenemos que admitir que las posibilidades de que encontrara a alguien en medio del bosque en la oscuridad que haya decidido secuestrarlo son mínimas. Ahora, tocando el tema delicado de las drogas, algunas personas que viven en la zona donde vivía Brandon comentan que hay rumores en la región sobre una deuda de drogas que tendría con narcotraficantes y por eso lo habrían asesinado. Una de estas personas con las que contacté, que pidió no ser identificada, dijo que Brandon fue dejado en un campo y molido con alimento para ganado. Otro residente local me dijo algo menos extraño, que se rumorea que está enterrado en Dakota del Sur, que limita con esta región del río Yellow Medicine. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con tales especulaciones, ya que esto es lo que es, especulaciones, no es nada oficial ni nada que esté confirmado. Algo que les quiero comentar es que Brandon aparece en la base de datos del programa de detención de criminales violentos del FBI junto con otras 71 personas, lo que significa que el FBI cree que fue víctima de un crimen violento, probablemente homicidio. Si solo fuera un caso de persona desaparecida que se perdió en el campo o cayó a un río, no estaría en esta lista. Se especula que la mayoría, si es que no todos, los casos de personas desaparecidas en este programa son víctimas de un crimen. Y esa es una lista bastante corta. El problema de esta teoría de deber dinero y ser asesinado por el narcotráfico es que el traficante tendría que ser Batman para encontrar a alguien de madrugada en medio del campo y él mismo ni siquiera sabía dónde estaba o habría tenido que estar siguiendo a Brandon toda la noche. Otra teoría es que pudo ser atropellado por un tractor. Algunos terratenientes no autorizaron los allanamientos de sus propiedades. Las búsquedas oficiales se detuvieron después de 30 días y solo continuaron después de la cosecha. Una de las teorías sobre lo que le sucedió a Brandon es que cayó al río Yellow, logró salir y pudo seguir caminando por un tiempo, pero debido al frío y a que caminaba con la ropa mojada, eventualmente terminó muriendo o perdiendo el conocimiento por hipotermia. Otra teoría habla de una venganza de alguien para terminar con su vida. De nuevo, es una teoría que no se sostiene, pues, como se menciona, Brandon era un chico sin enemigos, sin ningún problema con absolutamente nadie. Sin embargo, se habla de que mientras él caminaba, alguien lo vio y le dijo que podía llevarlo a donde quisiera, lo cual acabaría siendo un asesinato. Eso para mí suena muy estadounidense, no sé qué piensen ustedes. Lo que no se sostiene es que de nuevo él no estaba en la carretera, sino que mientras la llamada describía que iba entre campo, vallas, etc. Otra teoría es que muchos piensan en que Brandon fue el autor de su propia desaparición. Muchos de sus amigos dicen que esto era muy improbable, pues su vida era muy tranquila. Él tenía un buen futuro y estaba muy emocionado por sus estudios y no se piensa que esto haya podido suceder con seguridad. Aún así, es muy común que las personas aparentemente felices pues realmente no lo sean. Y miren amigos, realmente hay muchas teorías, hipótesis, pero solo estoy diciendo aquí las más importantes porque sinceramente tendría que hacer 2 videos para terminar con las teorías. Esta que dejé para el último, para mí es la más fuerte y la que tal vez probablemente sea lo que pudo haber pasado. Es que dice que ya estaba siendo perseguido por alguien que planeó su asesinato de manera premeditada. Se dice que lo obligó a dejar el coche en esa zanja y llamar a sus padres para desviar la atención para luego secuestrarlo. De esto no hay ninguna evidencia, pero es una teoría que se lanza al aire y a mí en lo personal me parece que sí tiene fundamentos. Algo positivo que surgió de todo esto es que llevó a la creación de la ley Brandon,
que obliga a las autoridades a responder inmediatamente a reportes de personas perdidas. Bueno, a mí me gustaría que ustedes me dejen saber en los comentarios qué creen que fue lo que pasó con respecto a todo lo que les acabo de contar. Ustedes hagan su teoría y déjenmelo saber en los comentarios, yo los estaré leyendo. Y bueno amigos, estos han sido todos los detalles sobre este caso que es muy misterioso y pues a la fecha del día de hoy sigue sin resolver. También en este final rápidamente aprovecho para agradecerles por los 5000 suscriptores y quiero que sepan que estoy muy agradecida de que ustedes vean mis videos y que les guste informarse más sobre todos estos casos misteriosos y demás. Y bueno, ahora sí, ya sin más nada que agregar, yo me despido. Nosotros nos estaremos encontrando en una próxima crónica criminal.